Hola, mi nombre es Paola Hernández y en este video, junto a mis compañeras Mariel Valerio y Lady Castillo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación en el contexto hospitalario. Este tema es clave en cualquier organización, pero en el sector salud puede marcar una gran diferencia entre un diagnóstico exitoso y un error médico. Pero antes que todo, es importante saber qué es la comunicación. Y esto se define básicamente como el proceso de transmitir ya sea información, emociones o ideas de una persona a otra. En el sector salud, esto no solo se trata de hablar, sino que debemos asegurarnos de que el mensaje fue entendido de manera correcta, sobre todo cuando los pacientes o las personas se encuentran en una situación de dolor, de miedo o de urgencia. El modelo de Shannon y Weber lo explica sumamente bien. Existe un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Pero es importante saber que también pueden existir interferencias como un mal clima emocional, cansancio o exceso de información, y todo esto puede afectar cómo se recibe el mensaje. En salud, comunicar de manera clara y efectiva puede evitar errores médicos, mejorar la experiencia del paciente y así también fortalecer el trabajo en equipo. Por ejemplo, imaginemos que un médico le dice a una enfermera, administra el medicamento a las 3. Si este doctor no especifica cuál medicamento, ni a qué paciente, ni por cuál día, ni en qué momento lo va a administrar, esto puede generar una confusión gravísima en esa enfermera y esto puede provocar en el paciente un error garrafal. Entonces, en cambio, si el médico usa una frase completa como administra 500 miligramos de ceftriaxona por vía endovenosa a tal paciente a las 3 de la tarde, está siendo claro, preciso y estructurado y así podemos tener una comunicación efectiva y segura. Ahora mi compañera Mariel Valerio va a hablarles un poco sobre los tipos de comunicación. En ese mismo tenor, Paola, déjame decirte que existen varios tipos de comunicación. Existe la comunicación verbal, ¿verdad? Que es mediante la palabra, mediante la expresión facial. Existe la comunicación no verbal, que es con posturas, señales, el lenguaje no verbal como tal, que de hecho, déjame decirte, es muy utilizada en odontología. Básicamente esa es la que nosotros prácticamente utilizamos dentro del área odontológica, claro está dentro de nuestros profesionales de la salud como tal, dígase asistente, odontólogo o de odontólogo a odontólogo. Muchas veces nosotros utilizamos la comunicación no verbal mediante señas, posturas, y ya el profesional que está al lado de nosotros sabe cuál es el siguiente paso a seguir dentro del procedimiento o tratamiento de ese paciente. También existe la comunicación formal, que es mediante cartas, correos, anuncios, que ya es muy formal. Existe la comunicación informal, que esa se da muchas veces quizá cuando yo te doy un mensaje de manera impropia o informal, sin ninguna comunicación por escrito, por ejemplo. Existe la comunicación horizontal, que es la que se da entre iguales o profesionales. En el caso, por ejemplo, del sector salud, si lo llevamos al sector salud, en mi área odontológica, que se da de odontólogo asistente o de odontólogo a odontólogo. También se da la comunicación vertical, que puede ser ascendente o descendente. Dígase que puede ser desde el órgano más alto o de la orden más jerárquica hasta la parte inferior o los que están más hacia abajo, o se puede dar al revés, que se puede dar de orden ascendente, perdón, que se puede dar, por ejemplo, ya desde los asistentes hacia la parte más superior, odontólogo o dígase administrador en este caso. Así que ya los dejo con mi compañera Lady. Adelante. Hola, yo le voy a hablar sobre los retos de la comunicación en el área de la salud y cómo debe de ser esta en cuanto al contexto hospitalario. Tenemos que tener en cuenta que en el área de la salud enfrentamos muchos retos a la hora de tener una comunicación efectiva. Le voy a hablar sobre algunos de estos, o mejor dicho, le voy a mencionar los principales. Primero, tenemos el tiempo. Muchas veces médicos y enfermeros están tan ocupados que no se detienen, que no pueden detenerse a explicar bien las cosas. Esto puede provocar malentendido tanto en los pacientes como a la vez incluso pueden llegar a cometer errores en la seguridad del mismo. Otro reto importante es la jerarquía. A veces, los profesionales con menos experiencia
sienten miedo o temor a la hora de expresar sus dudas o hacer alguna pregunta. Y esto puede impedir una comunicación abierta y a la vez poner en riesgo la atención. También está el uso excesivo de términos técnicos. Los pacientes a menudo no entienden toda la información que se les da y ellos con vergüenza o miedo no preguntan. Esto puede complicar aún más su tratamiento como su recuperación. Por esto, en el contexto hospitalario, la comunicación debe de ser clara, empática y estructurada. Un modelo muy útil para esta sería el de SBAR, que sería situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Este método ayuda a transmitir la información clínica de una forma clara, breve y completa, especialmente en emergencia o en el cambio o entre cambio de turnos, ya que esta garantiza que todos estén bien informados y puedan tomar decisiones de forma acertada. Ahora, si alguna tiene alguna experiencia o alguna anécdota que contar, sería bueno para socializar un poco. Sí, Lady, eso que mencionas es muy importante acerca de cuando los pacientes no entienden correctamente las directrices del médico. Y algo que yo hago en mi experiencia es preguntarle al paciente si entendió lo que yo le estoy explicando al final. Cuando esta persona me dice, y ahí yo confirmo si sí entendió o no entendió, entonces puede explicarle nuevamente, utilizar otras palabras, porque es importante eso que dices acerca de los términos técnicos porque no todo el mundo los maneja. Es una realidad. Realmente, desde mi experiencia, por ejemplo, casualmente esta mañana tenía un dolor de cabeza y tuve que pasar por emergencia. Y ahí me di cuenta, viendo todo el proceso por el que yo pasé, cómo fluye la comunicación dentro del área de emergencia. Por ejemplo, yo llegué al área de emergencia con mi dolor, me pregunta el médico que está de turno, que qué me pasa, le explico y de manera inmediata me toman la presión, me suben a camilla y me aplican los medicamentos correspondientes, ¿verdad? A mi situación. Algo que me gustó mucho del área de emergencia fue que a medida que iba pasando el tiempo, esa doctora pasaba por la cama donde yo estaba, la camilla, ¿verdad? Y me preguntaba cómo yo me sentía. Y eso es parte de la comunicación también, que muchas veces se pierde dentro del área de emergencia, que muchas veces uno llega, a veces dura 3, 4 horas, quizá dentro del área de emergencia, no te preguntan cómo tú te sientes, no te aplican de manera, vamos a decir, rápida el medicamento que tú necesitas o no recibes la atención adecuada. Muchas veces hasta se equivocan, otras veces quizá no están pendientes a que tú estás ahí en ese espacio, ¿verdad? De salud. Y para mí fue muy importante y de verdad muy agradable ver el trato que esa joven, esa doctora me dio dentro del área de emergencia y también el enfermero que estuvo muy pendiente y iba o sea, el tiempo correspondiente que me tocaba el medicamento, que muchas veces eso no pasa en emergencia. Entonces, de verdad que para mí fue una experiencia muy bonita ver la sinergia que ellos tenían dentro del área de emergencia y la comunicación que ellos tenían. O sea, ella inmediatamente diagnostica lo que tengo, ella le dice al enfermero lo que me tenía que colocar y se aseguró también de que el enfermero entendiera el mensaje y de que fuera el medicamento correcto que le me estuviera aplicando. O sea, que no solamente se conformó con decirlo o escribirlo, quizá lo plasmó en algún récord, sino que fue al área a ver si me estaban aplicando el medicamento correcto. Y para mí, de verdad, que eso fue sumamente importante. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto, porque yo sé que ustedes, una es médico y la otra enfermera. Yo soy odontóloga realmente. Aportando a tu caso, Paola, lo que tú dices es cierto. En tu caso, tú tratas de explicarle lo más que puede al paciente, pero sabemos que en nuestra profesión se da que no todos son así. Muchas veces se da que el médico, dígase el médico o la enfermera, hablan con el paciente, quizá un paciente de una zona rural,
no quizá con mucha información, y el médico le dice, usted como que es hipertenso, le pone un tratamiento donde le indica una serie de cosas, donde le habla, pero le habla de la forma técnica. Y ese paciente quizás se queda ahí sorprendido y en su mayoría o en su defecto le da miedo de preguntarle, doctor o enfermera, ¿qué es eso? A pesar de que muchas veces con la enfermera se sienten más cercanos y son más allegados a la hora de preguntar. Pero cuando el médico le habla de usted es hipertenso, usted va a tener un tratamiento de X, X o Y, ese paciente se queda en el aire y dice, ¿qué es esto? Se van a su comunidad, muchas veces van a un centro, compran quizá el tratamiento, pero por desconocimiento al mismo no lo usan como deben, o quizás no entienden la receta o viceversa. Entonces, ese paciente va a recaer o su recuperación va a ser más lenta, sabiendo que es una enfermedad quizás crónica, que él va a tomarse su tiempo y va a saber que es algo que lo va a llevar contigo. Por eso es la importancia de tener una comunicación clara y explicarle en el contexto que él quizás puede entenderme y pueda llevar ese tratamiento de tal forma que le funcione y lo mantenga en los niveles, en los controles o en los niveles normales de la misma. Si tienen algo más que agregar. Yo creo que ya en esta fase del proceso de comunicación, yo creo que ya concluimos, yo creo que abarcamos todo lo que es el proceso de comunicación dentro de la gestión hospitalaria como tal y de hecho eso es lo que quiere la gestión clínica moderna hoy en día, no solamente que yo sepa o tenga conocimiento, sino que yo explique, que plasme, que escriba, que detalle todo lo concerniente a un paciente para evitar posibles errores. Así que yo creo que ya con esta parte cerramos, chicas. Muchas gracias, Paola Hernández, Lady Castillo y una servidora. Y ya ustedes saben, feliz tarde para todos. Bien. Gracias. Ok. Bye.